Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Para mí es un placer estar en este encuentro. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Bien, así como decía Oscar, mi nombre es Víctor González, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Luján. El trabajo que les voy a presentar está en el contexto de mi tesis de doctorado. Se titula Un dispositivo de formación docente sobre el uso de libros escolares para promover la alfabetización matemática. La situación problemática se podría encuadrar, o la encuadro, dentro de tres componentes: los libros de texto escolares, los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, Argentina, y la formación docente. Los libros escolares son un recurso, o es el recurso más común que tiene el profe de matemática para hacer uso, tanto él en sus planificaciones, así como proveérselo a los estudiantes. Por otro lado, los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, Argentina, no se presentan como un listado de contenidos, sino que inscriben características cognitivas y de comportamiento esperados en la formación de un ciudadano, con énfasis en esa formación de ciudadanía. Y en tanto a la formación docente, entendemos que la elección, el análisis de un libro de texto es una de las tareas a ser aprendida en la formación docente. Dentro de la educación matemática, dentro de las líneas, enfoques en educación matemática, consideramos que el término de alfabetización matemática de Oles Cogmose, que en un rato vamos a describir y adentrarnos un poco más, es el concepto que nos sirve en tanto la propuesta del diseño curricular. Y van a ser nuestros lentes para la entrada al análisis de los libros de texto, así como al dispositivo de enseñanza que les vamos a comentar. Entonces, como marco teórico, obviamente va a estar la alfabetización matemática, pero a nivel macro, el modelo que describe conocimientos del profesor de matemática. Hay muchos modelos, nosotros tomamos uno en particular, que es el conocimiento especializado del profesor de matemática, el MTSK, de Carrillos y bueno, equipo de trabajo en la Universidad de Huelva. Esquemáticamente presentan ese modelo analítico del conocimiento del profesor en dos dominios: el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento matemático. En el conocimiento matemático estarían las respuestas de un profe ante la indagación de qué enseñó en matemática. Entonces, eso va a referenciar a conocimientos que él tenga sobre los temas, el conocimiento sobre la estructura matemática, el conocimiento sobre la práctica matemática. Mientras que en la otra ala estarían las justificaciones que podría dar un profe
antes de la pregunta de qué es cómo enseño, ¿no? Bueno, en ese cómo enseño van a estar el conocimiento de la enseñanza de la matemática, el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento sobre los estándares de aprendizaje de la matemática. Y hay un lugar central que sería el de creencias sobre la matemática y sobre la enseñanza de la matemática que permean cada uno de estos subdominios. Ahí ya saltó algo que tiene que ver con una forma de simbolizar los libros de texto de matemática escolar. Recientemente dije que mi problemática se podría encuadrar en tres componentes, y ahí aparecían los libros de texto, el diseño curricular y la formación docente. Entonces, los libros de texto, el uso de los libros de texto como recurso entraría dentro de este subdominio del conocimiento del profesor de matemática, profesor ya ejerciendo o un profesor en formación, mientras que el análisis o entender la estructura del diseño curricular estaría dentro del conocimiento de los estándares de aprendizaje de la matemática. Bien, otra cuestión que bueno, venimos presentando y está ya en el título es la noción de alfabetización matemática. Tomamos la conceptualización que hace Oli Scott Mose. Él presenta en uno de sus artículos esta caracterización. La educación matemática crítica considera el desarrollo de la alfabetización matemática como una competencia similar a la alfabetización descrita por Freire, es decir, en donde Freire no solo consideró la lectura y la escritura como habilidades básicas a ser aprendidas, sino la capacidad de poder participar, debatir, discutir, participar políticamente y transformar. En ese sentido, la alfabetización matemática no solo va a referir a unas destrezas matemáticas, sino a la competencia matemática para interpretar y actuar en una situación social y política que ha sido estructurada por las matemáticas. Con respecto a alfabetización matemática y consignas que podrían presentarse en un libro de texto o que podrían ser diseñadas por un profesor, logramos, bueno, dije que estoy haciendo el doctorado bajo la dirección de Mabel Rodríguez y Rosana Pascuale. Logramos, junto con Mabel, esta caracterización de que le vamos a estar pidiendo a una consigna mezclada con esta pretensión de la alfabetización matemática. Y nos quedó de esta manera. Las situaciones a las que hacen referencia las consignas deberían incluir el trabajo sobre cuestiones matemáticas en una variedad de contextos, no puramente matemáticos, y algunos de ellos relativos a problemáticas naturales, sociales, culturales, históricas, políticas o de otra índole relacionada con el estudiante y o de su vida en comunidad. Asimismo, deberían permitirle al estudiante la exploración, argumentación, toma de decisiones, posiciones justificadas y la posibilidad de reflexión sobre su propio quehacer cognitivo. Bueno, esto recupera cuestiones de la alfabetización matemática y también otros elementos teóricos que fueron presentados por Mabel, que tienen que ver con el potencial matemático y consignas metacognitivas. El potencial matemático, en tanto las posibilidades de exploración y argumentación que va a demandar o no una consigna, y con respecto a consignas metacognitivas, la posibilidad también de una demanda de reflexión que haga el estudiante sobre su propio accionar cognitivo. Los objetivos
que nos planteamos y que dan cuenta, los dos primeros dan cuenta de lo que les voy a estar presentando hoy, tienen que ver con, y de alguna manera como concatenados, o como las mamushkas, una dentro de la otra. El primero, el inferior que está acá, elaborar y validar un procedimiento de selección de libros de texto de matemática escolar adecuados para promover la alfabetización matemática. Es decir, todo un trabajo en relación a cómo se elabora ese procedimiento y cómo se valida ese procedimiento de selección de libros. Lo propio de esta charla, diseñar, el objetivo propuesto fue diseñar un dispositivo de enseñanza para que profesores en formación planifiquen clases que tiendan a la alfabetización matemática. Es decir, esto ya, el trabajo de campo propiamente en formación de profesores. Y el interés como objetivo, y que todavía no está el análisis realizado de ese trabajo de campo dispuesto, es describir avances en la construcción del conocimiento didáctico del contenido. Ese conocimiento didáctico del contenido es el ala de ese hexágono, el ala derecha, ¿no? Describir avances en la construcción del conocimiento didáctico del contenido en tareas de planificación que atiendan a la alfabetización matemática. Entonces, como les decía, sobre los dos primeros es que les voy a estar comentando en esta presentación. Así, como organización de la presentación, la divido en dos partes. Primeramente, un trabajo de comunicación sobre el procedimiento, cómo fue la construcción y validación del mismo. Voy a hacer un recuento de la forma de instrumentar ese procedimiento, y bueno, a modo de visualizar, les presento ahí dos publicaciones que se hicieron en relación a ese procedimiento, en lo que fue la construcción y la validación, ¿no? Uno que tuvo que ver con el encuentro que realizó la UMA, la Unión Matemática Argentina, y la Sociedad Matemática de Chile, la SUMA, en 2019, es decir, ahí estuve con un reporte de investigación, y también en la UMA de este año, también con un reporte de investigación. Eso por un lado, y por otro lado, el dispositivo de enseñanza propiamente, bueno, contextualizado en la materia que se hizo, la intención de que fuera una inclusión no disruptiva con el cronograma de la materia, las tareas presentadas, los encuentros sincrónicos que tuvimos y la reflexión sobre lo actuado. Es decir, bueno, esto es lo que viene. Lo que estuvo antes tiene que ver con presentarle el marco teórico, los lentes con los que fue pensado el procedimiento y cómo fue pensado el dispositivo de enseñanza. Con respecto al procedimiento, entonces, en cuanto a la construcción y validación del mismo, eso fue a través de tres etapas. Una primera etapa de una formulación preliminar de criterios. En esa formulación preliminar están los elementos teóricos que les comenté, un corpus de libros escolares que fueron elegidos por la cualidad de los autores, es decir, porque tenían trayectoria ahí en cuestiones de matemática y en el área de educación matemática. Esa fue una primera parte de construcción de criterios que me permitirían seleccionar un libro para promover la alfabetización matemática. Una segunda etapa que tuvo que ver con una indagación libre con estudiantes del profesorado en una materia en particular que fue enseñanza de la matemática 1, después hay una enseñanza de la matemática 2 donde implementamos el dispositivo. En esa enseñanza de la matemática 1 se
dentro de estos elementos teóricos, así como les presentaba recién, lo de potencial matemático, lo de las consignas metacognitivas, ya son elementos presentes en la materia desde antes de mi interés en la alfabetización matemática. Lo que apareció en este momento en Danza fueron 2 artículos de alfabetización matemática que se los compartimos a los estudiantes para que, y bueno, y la propuesta fue que ellos elaboraran criterios que le permitirían elegir un libro de matemáticas. Es decir, ¿qué le pedirían a un libro de matemática para promover la alfabetización matemática? Bien, de esas 2 etapas, lo que se hizo fue, bueno, ajustar en términos de lo que emergió ahí, y se elaboró un procedimiento de análisis de libros de texto en pos de promover la alfabetización matemática. Ese procedimiento fue dado a pares expertos evaluadores que tienen trayectoria en educación matemática, José Vilela y Sara Escaglia, que hicieron la validación de ese instrumento. Es decir, me hicieron a mí una devolución sobre qué cosas les parecían acertadas, otras que no, y de esa devolución se echó en limpio el procedimiento que les voy a presentar a continuación, y que es un eslabón del dispositivo de enseñanza. Además estuvo un aliento ahí del trabajo iniciado que les parecía potente tenerlo. El procedimiento propiamente cuenta de 3 pasos que ahí pueden visualizar. En el primer paso hay que elegir un capítulo representativo del libro. Este representativo es que en estilo, estructura, forma, haya analogía con los demás capítulos. Si no hubiera uno así, habría que elegir más de uno y hacer el análisis. El segundo paso tiene que ver con realizar una mirada general del capítulo, ahí poner atención a 2 aspectos: a las consignas, ya sea que realiza el autor del libro o las que se les pide a los estudiantes, y a la presentación del conocimiento matemático. Entonces, una mirada así como general. Y por otro lado, un paso 3 que ya demanda una mirada más profunda, más fina del capítulo, en donde proponemos poner atención al tipo de solución esperada, a la contextualización que se da en las consignas y al desarrollo matemático presentado. Cada uno de estos pasos tiene una sucesión, una cierta cantidad de criterios a ir a chequear, ¿no? Salvo el paso 1. En el paso 1 está lo de representativo solamente. Entonces, para esta mirada general del capítulo se cuenta con 3 criterios solamente. Intenta alejarnos de libros más tradicionales y, bueno, acercarnos a propuestas editoriales un poco más dúctiles para promover la alfabetización matemática, con todo lo que significa eso, que es realmente complejo. Entonces, en el primer criterio, las consignas podrían resultar problemas para el estudiante. Como segundo criterio, el tipo de referencia de las consignas barre en situaciones de semirrealidad, situaciones de la vida real y matemática pura, es decir, hay una distribución en relación a esas referencias. Como criterio 3, en el tratamiento de los contenidos matemáticos se enfatiza, incluye, describe, se referencia la construcción del conocimiento, es decir, no aparece como un producto acabado.
Y además aparece la matemática en conexión con otras áreas disciplinares. Si alguno de estos criterios no se cumple, es decir, si se pone un listado de ejercicios, bueno, ese libro ya directamente no promovería la alfabetización matemática. Si aparece la matemática como un producto acabado, bueno, tampoco. Entonces, esa mirada general ya me permite definir, si alguno de los criterios no se cumple, que no favorecería la alfabetización matemática. Y en caso contrario, se continúa con el siguiente paso, que lleva a una mirada más profunda, local, del libro. Este criterio es un criterio fuerte, el tipo de solución esperada en alguna de las consignas propuestas para el estudiante requiere tomar una decisión justificada en contextos no puramente matemáticos, es decir, relativos a problemáticas naturales, a cuestiones ahí de otra índole, que no sean puramente matemáticas relacionadas con el estudiante y su vida en comunidad. Si acaso ese criterio se cumple mayoritariamente, se chequea que los desarrollos matemáticos sean correctos y la conclusión es que favorecería la alfabetización matemática. Si acaso no se cumple mayoritariamente, se continúa con los demás criterios, que son estos 4 y últimos ya del procedimiento. Se chequea la corrección de los desarrollos matemáticos. En este criterio aparece que en alguna de las consignas se esperaría que el estudiante busque información sobre contextos no matemáticos. Esto aparece en varios libros que suman una cuestión más digital y le piden que busquen información y participen en un foro. Se ve de alguna manera, pero nos parece interesante ponerlo como criterio para meternos en ese aspecto más de indagación por parte del estudiante que lo corra del libro en algunos casos. El otro criterio, las consignas propuestas para que el estudiante resuelva, incluyen cuestiones matemáticas en una variedad de contextos afines a él, como puede ser el escolar, el económico, el político, de lo que pasa en ese momento en particular, por ejemplo, las elecciones, ¿no? El último, el potencial matemático de la mayoría de las consignas no es pobre, es decir, en ese potencial matemático hacía hincapié en la exploración y en la argumentación, o sea, hay consignas que demandan la exploración y la argumentación. Si se cumplen, favorecería la alfabetización matemática y en caso contrario, no favorecería la alfabetización matemática. Más o menos se ve de esta manera, es decir, con ese diagrama de flujo, entra el capítulo, barre con los criterios 1, 2, 3, se hace el análisis, si cumple, se hace la mirada local, si ya no cumple, no favorece, y bueno, así estamos. Cualquier cosa después volvemos. De ese trabajo de análisis de estos libros tomado, el que pasa los criterios, el que pasa el procedimiento, el que es generoso, dúctil para una planificación, tomando el libro, hacer una planificación que promueva la alfabetización matemática, es el de funciones elementales de Mónica Bocco, que fue una serie de libros que se distribuyeron a las escuelas, que es un producto del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Bien, esto nos abrió una perspectiva, y acá sí vamos hacia el dispositivo, en relación al uso de libros de texto que pueden realizar profesores en formación en tareas de planificación que promuevan la alfabetización matemática. Y ahí cuestiones acerca de, bueno, si realizan adaptaciones de las consignas, en relación a qué, contexto, demanda cognitiva, si crean consignas, es decir, si diseñan consignas a partir de la propuesta del libro, es decir, qué cosas toman del libro para
lograr una planificación que promueva la alfabetización matemática. Bien, con esas preguntas y con nuestra intención en aquel objetivo que tiene que ver con describir avances en el conocimiento didáctico del contenido en profesores en formación en relación a tareas de planificación que tengan como objetivo, como meta promover la alfabetización matemática, es que pensamos un dispositivo de formación en enseñanza de la matemática 2, así se llama la asignatura del profesorado de matemática en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde la inclusión de este dispositivo sea no disruptiva. Voy a hacer un pasaje sobre las tareas presentadas, sobre los encuentros sincrónicos que tuvimos y una reflexión sobre lo actuado. Con respecto a los encuentros sincrónicos, la cualidad que tuvieron fue la siguiente. Se dejaban tareas y en el momento del encuentro, tareas para que los estudiantes trabajen, y en el momento del encuentro sincrónico se trabajaba sobre correcciones de eso, si acaso eran entregas, eso nos hizo correr un poco con las correcciones, si eran entregas escritas sobre lo observado ahí, puesta en diálogo, o si eran lecturas previas, avanzar en ese encuentro sincrónico sobre cosas ya leídas. Es decir, el encuentro sincrónico partía de una tarea previa en donde ellos habían o realizado lecturas o avanzado en tareas específicamente. El dispositivo, en esta diagramación, ahí están las fechas en las que se hizo este año, del 2 al 26 de agosto y del 9 al 23 de septiembre. En la clase 1, hacía hincapié en que fue una propuesta no disruptiva, en tanto se alojó en el cronograma del docente a cargo de esa materia, que no fui yo, ni tampoco fue Mabel, fue Gustavo Carnelli, que estuvo en la presentación anterior. Entonces, en la primera clase de él se deja de tarea la parte 1. Nosotros le llamamos clase 2, pero fue la tercera clase para él, hicimos el encuentro sincrónico de 1 hora en la que charlamos sobre esa parte 1. En otra clase, que nosotros le denominamos 3, pero por ahí fue la cuarta de él, se deja la tarea la parte 2. En otra clase, el profe deja de tarea la parte 3. Y en una siguiente clase hacemos un encuentro sincrónico, ese sí de 2 horas, el anterior de 1 hora, con la parte 2 y 3 ya corregidas. Y por último, tuvimos una última intervención en la propuesta de clase de enseñanza de la matemática 2 y se dejó de tarea la parte 4. Ahora voy a detallar en qué consiste cada una de estas partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que fueron pedidos de escritura o de lectura exclusivas para los estudiantes. Entonces, con respecto a la parte 1 y el encuentro sincrónico, ahí les comento algo. Esa parte 1 tuvo que ver con adentrarlos en la noción de alfabetización matemática y en el vínculo que podrían advertir con los diseños curriculares. Es decir, eso fue nuestro primer eslabón. Es decir, que conozcan la alfabetización matemática, que podamos discutir sobre qué significa esa conceptualización y advertir vínculos con el diseño curricular. Esa primera tarea, acá me copié tal cual aparece en el aula virtual, fíjense que es la clase 1 y dice tarea para la clase 2, y ahí aparece en este recuadro lo propio de nuestra propuesta. El ítem A y el ítem B es de su materia, la materia del profesor. Y nosotros nos enganchamos en ese ítem C, en donde les pedimos mirar un video, que es el que está acá, en el que D'Ambrosio entrevista a Freire
y bueno, le pregunta acerca de la posibilidad de entender la alfabetización matemática símil a cómo él entiende y los aportes que él hizo en la alfabetización. Por otro lado, una lectura de dos materiales, uno que es este libro de educación matemática, en el que se presentan distintos enfoques teóricos justamente, que se llama Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos, en donde se presenta la línea educación matemática crítica, y en esta sección en particular se hace foco en la alfabetización matemática, y este otro texto de Olis Mose acerca de, que tiene por título Escenarios de investigación. Una parte de ahí, desde la página 3 hasta la 14, y un último punto que tiene que ver con tomar fragmentos del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires, Argentina, y ponerlo en diálogo con la noción de alfabetización matemática. Es decir, la idea dice, de manera colaborativa, en un Google Drive, seleccione fragmentos del diseño curricular que están en sintonía con la alfabetización matemática. Bueno, ahí los estudiantes fueron aportando en un formato dado. Ese formato no lo hicieron ellos, sino que se lo proveímos nosotros. Tal vez Mabel quería menos guía ahí, y yo procuré en esa estructura adelantarles que para ver el diseño curricular uno tendría que ver lo del marco general y no necesariamente ir a los contenidos, es decir, una suerte de pensar en el marco general, en las expectativas de logro, sin ponerle contenido, pero sí guiando en lugares a llenar. Bueno, en ese encuentro sincrónico se trabajó sobre la noción de alfabetización matemática y su vínculo con el diseño curricular. Básicamente fue guiado en relación a preguntas de qué conceptualización se da de alfabetización matemática en ambos textos, qué es lo que entendieron, qué señala el autor, y ahí fuimos discutiendo sobre esto también de quitarle el velo a la matemática. En la definición aparece esto de esta alfabetización matemática no solo refiere a unas destrezas matemáticas, sino también a la competencia para interpretar y actuar en una situación social y política que ha sido estructurada por las matemáticas. ¿A qué hace referencia esto de haber sido estructurada por las matemáticas? Bueno, una serie de ejemplos, discusión entre los estudiantes y nosotros, con una necesidad de ampliar. También se fue hacia la cuestión de los ambientes de aprendizaje que se hace en ese texto de escenarios de investigación, lo del paradigma de ejercicio, lo del paradigma de investigación, y el vínculo con el diseño curricular. Ese fue el propósito de ese encuentro sincrónico, con amplia participación de los estudiantes. Después de eso estuvo la parte 2 y la parte 3, que se dejaron de tarea en momentos distintos, luego de esa primera clase, y que solamente el profe dispuso esa tarea para los estudiantes. Esa parte 2 y parte 3. La parte 2 tiene que ver con un trabajo de análisis por parte de ellos en el rol de docentes, es decir, como si fueran docentes, en un trabajo que haría un docente de análisis de consignas. Se le dio una serie de consignas adaptadas de un libro de texto que poseían mayor grado de especificidad en promover la alfabetización matemática, y ahí se le pedían varias cosas. Una de ellas es analizar en términos de bueno, hacerlas, resolverlas, pensar en posibles resoluciones de los estudiantes, en su resolución de expertos, bueno. Y la parte 3, que tiene que ver con un análisis del libro de texto en términos de la alfabetización matemática, que básicamente es el uso del procedimiento.
Entonces, en esa segunda tarea, en la parte 2, en esto que les decía, me acordé de que estaba esta filmina y es por eso que me callé en relación a esa descripción que estaba haciendo. Decía así esa parte 2. Bueno, se trabajaba en equipos a partir de las consignas de matemática que figuran en el siguiente link. Ahora se las voy a presentar. Estas son las que poseen mayor grado de acercamiento hacia la alfabetización matemática. Se le pedía que presenten posibles formas de resolver esas actividades, que propongan posibles resoluciones de los estudiantes. Se le preguntaba allí si era necesario el contexto presentado en la consigna para resolver el problema, si se encuentran como tal en la vida real, que describan, el ítem D, que describan cómo implementarían esas actividades en un aula a nivel metodológico, que describan dificultades que el estudiante se podría encontrar al resolver este tipo de actividades. El ítem F, que indiquen a la luz del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires en qué nivel se podrían proponer esas actividades. Y por último, que planteen 3 preguntas sobre aspectos ligados a las actividades que ustedes sientan que necesitan responderse para alimentar su propio conocimiento. Un montón. Bien. Las consignas que les presentamos, bueno, tienen esta doble cualidad. Por un lado, nuestra pretensión fue que nazcan a partir, en el diseño, que nazcan a partir de la propuesta de un libro de texto, que como les había mencionado de la parte anterior, el de funciones elementales para construir modelos matemáticos de Mónica Bocco, que es esa edición del Ministerio, nos parece que promueve la alfabetización matemática, y tomar desde ahí, y por otro lado, tener consignas en donde el contexto y contextualización dada no sea artificial, sino que tenga sentido en función de lo que se le pide, de lo que se propone ahí. Que se necesite matemática para responder, que haya una toma de decisiones genuina de los estudiantes y que haya una reflexión sobre el valor de la matemática para incidir, responder a lo pedido ahí. Entendemos que bajo esas condiciones estarían alfabetizándose o promoverían la alfabetización matemática. Lo que aparece en el libro de texto es, bueno, no se ve bien ahí, es un ejemplo. El gráfico, referenciemos algo por lo menos, en el gráfico y en una parte del texto dice: investigaciones médicas han recolectado datos que permiten modelizar el porcentaje de riesgo de tener un accidente cuando se está conduciendo un automóvil en función de la concentración de alcohol en sangre. Entonces ahí se le hace una serie de preguntas acerca del modelo exponencial que se propone. Es así tal cual el del libro de texto. Sobre este tenían que responder a cada una de estas, a cada uno de estos ítems. Una primera elaboración que propusimos y que también fue una consigna que ellos tenían que analizar es, tomando el ejemplo, hacer estas preguntas. ¿Qué información se puede obtener sobre el porcentaje de riesgo a partir de la expresión? Buscar noticias periodísticas que informen la concentración de alcohol en sangre de conductores que ya produjeron accidentes, y para esos valores, ¿qué información proporciona el uso de la fórmula disponible? Y si reconoce algún aporte que la matemática ofrece para el problema de los accidentes de tránsito y alcoholismo. Otra elaboración y consignas que ellos tuvieron que analizar a nuestra propuesta fue esta que aparece acá, que suma información
dice así: buscando información en internet sobre el alcoholismo en relación con los accidentes de tránsito, encontramos los siguientes datos de un informe del Ministerio de Transporte de Presidencia de la Nación. Entonces, un gráfico que relaciona el riesgo de tener un accidente en función de la concentración en sangre, similar a este, y un registro de los positivos detectados en los controles realizados, en donde se hace un detallado del promedio, mediana y moda para particulares, motociclistas y profesionales. Entonces, como primer ítem, indagar si en Argentina hay límites que establezcan algún nivel de alcohol en sangre permitido, que no se pueda superar para conducir autos, motos y transporte de pasajeros. En el ítem B, seleccionar un adulto con licencia y, bueno, proponer qué cantidades puede tomar de una bebida determinada, qué sugerencias les harías para si puede conducir o no. Al partir del trabajo, si tuvieras que proponer máximos de alcohol en sangre para conducir autos, para que formen parte de una ley o que modifiquen una existente, ¿qué propondrías? ¿Cómo lo defenderías? ¿Qué estrategias de comunicación instrumentarías para lograr adeptos? Un ítem D que dice: deja expresado cómo ves la relación entre matemática, cultura alcohólica y leyes. A modo orientativo dejamos una serie de preguntas. ¿Qué cuestiones matemáticas resultaron imprescindibles para entender la información prevista y o encontrada? ¿Qué tan importante considerás que es para un ciudadano poder entender la matemática tras el cálculo de la concentración de alcohol en sangre? Y sobre lo que subyace de matemática en la creación, modificación de leyes. Y una elaboración más de consigna que le presentamos, que plantea que se le dice, en este ya se especifica qué es lo que establece la ley de tránsito en Argentina, en vehículos particulares 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, para motociclistas 0,2 y para transportes públicos y de carga 0. Se le presenta como situación cómo es la ley en Canadá, el máximo permitido es de 0,8, y se le presenta en esta primera parte ante una propuesta de modificar parcialmente la ley en Argentina, que afectara solamente a conductores particulares y que equiparara con el máximo permitido en Canadá. Presenta tu grado de acuerdo o desacuerdo argumentando sólidamente tu respuesta. Bueno, y tiene más acá. Cualquier cosa después volvemos en función del tiempo. Bueno, vieron el tipo de consignas que eran, sobre ese barrido de consignas que van hacia intentar acercarse cada vez más a promover la alfabetización matemática. Se le pidieron esta serie de cuestiones. Algo más que se sumó en la parte 3, es decir, la siguiente tarea, es el análisis de libros de texto. Es decir, acá se le presenta el procedimiento, es decir, se les dice: este es el procedimiento de selección, de análisis de libros de texto en pos de promover la alfabetización matemática. Tiene esta serie de criterios. Se les hizo un video en donde se les cuenta, a síntesis de lo que yo hice en esta primera parte, si se quiere. Se les pidió que tomaran el libro de Mónica Bocco, que a nosotros nos había dado bien, y que ellos eligieran un libro cualquiera que tengan a mano en su casa, y que hicieran el análisis en términos de ese procedimiento. Que ese análisis lo presentaran en un video de a lo sumo 10 minutos. Bueno, hay algunos videos que fueron apareciendo, cualquier cosa vuelvo sobre eso. En el encuentro sincrónico que tuvimos, lo que marcábamos con Mabel era lo extenso de la parte 2
La parte 3 no nos parecía tan extenso, aunque ya identificando que la parte 2 era extensa, le pedimos que ese análisis lo hicieran con un video en lugar de escribir, porque siempre la escritura demanda una mayor tarea, ¿no? Entonces, nosotros, como él decíamos, bueno, quedó muy extenso esta parte 2, vamos a ver, seguro que es de lo primero que se quejan, y la cuestión no fue así, valoraron de sobremanera el tipo de consignas, el tipo de trabajo que habían hecho. Los trabajos fueron extensos, pero realmente muy interesante lo que apareció ahí. Parte de la síntesis conjunta que quedó de ese encuentro sincrónico fue que ante una propuesta de enseñar un contenido matemático, todos nosotros en el rol de profe tomaríamos decisiones diferentes, poniendo énfasis en distintas cuestiones, priorizar contenido, aplicaciones, desarrollo de habilidades, es decir, eso se plasmó como síntesis conjunta ahí. Se plasmó, se trajo de nuevo esa primera actividad que tenía que ver en el vínculo entre la alfabetización matemática y el diseño curricular. Es el formato de diseño curricular que tenemos en Provincia de Buenos Aires. El diseño curricular no es solo un listado de contenidos, sino que trata de dar una orientación de dónde poner el énfasis con los estudiantes, orienta no solo en qué debería enseñarse, sino que da pautas para el trabajo en la clase, fundamenta el porqué de contenidos, objetivos, enfoques para la formación específica de los estudiantes de nivel medio. Y algo más que se trajo es que la noción de alfabetización matemática hace foco en la construcción del ciudadano, de modo que pueda interpretar y actuar, ser capaz de tomar una posición y desarrollar justificaciones en una situación social y política que ha sido estructurada por las matemáticas, en donde esto, obviamente, después del trabajo realizado en relación a esas consignas que abordaban la concentración de alcohol en sangre, ese valor, la forma en la que se construye, se modeliza esa concentración de alcohol en sangre en función de la bebida, el peso de una persona y demás, tiene más sentido en relación a esa enunciación. Esa síntesis conjunta fue una primera parte, como un encabezado de la última tarea que les dimos, que denominamos parte 4, en donde ellos tenían que planificar una clase que promueva la alfabetización. Entonces, fíjese que como encabezado está lo que recién puse como síntesis. Ante una propuesta de enseñar, todos haríamos cosas distintas. El diseño curricular no es un listado de contenidos, sino que si ahí dijera algo de la alfabetización matemática, habría que atenderlo. Y el pedido exclusivo fue que planifiquen una clase de un tema elegido por ellos que promueva la alfabetización matemática, con un pedido de uso de un libro de texto de matemática escolar, donde ese uso podía ser de la forma que quisieran. Es decir, ya como previo a la entrada a la planificación, tenían todo esto de nuestra mano y además todo lo propio de la materia de enseñanza de la matemática 2, en donde traba lo fuerte de esa materia tiene que ver con la planificación. Una reflexión sobre lo actuado, y ya termino, creo que estoy justo en horario. El vínculo entre la alfabetización matemática y los diseños curriculares no se logró en la primera clase, que fue lo pretendido, lo imaginado. Es decir, recién se pudo lograr al final de la propuesta del dispositivo. Otra cuestión es que valoraron los estudiantes positivamente el análisis de las consignas que poseían mayor grado de especificidad en promover la alfabetización matemática. El uso del procedimiento les pareció útil, les pareció buenísimo, había reflexiones súper interesantes de cómo hicieron uso de ese procedimiento, aunque hay matices del mismo que en el encuentro sincrónico tuvieron que ser profundizadas. Por ejemplo, ¿a qué se llama matemática acabada? ¿A qué se llama un desarrollo matemático correcto? Es decir, eso fue un lugar de discusión y de aprendizaje, de construcción ahí en el encuentro sincrónico.
Y por último, que las temáticas de las planificaciones son relevantes para la formación de un ciudadano crítico. Es decir, lo que aparecieron en las planificaciones eh, fueron temas, eh, digamos, que dan cuenta de una promoción de la alfabetización matemática, y cualquier cosa, una pregunta, puedo ampliar ahí. Muchas gracias. Y ahí la referencia de algunos de los materiales que fuimos trabajando con el código QR, por si quieren. Bueno, eso. Oscar, estoy aquí para recibir preguntas y aportes, en tanto, digo, me queda todavía para abordar ese último objetivo que tiene que ver con describir ese conocimiento didáctico del contenido en estos estudiantes en tareas de planificación. Así que son bienvenidos los aportes, todo lo que quieran. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Víctor, por su excelente conferencia. Y pasemos entonces a la ronda de preguntas y respuestas por parte de los que estamos aquí presentes. Así que el micrófono está abierto y el chat de la sala también está a su disposición para que comencemos a hacer algunas preguntas, algunas reflexiones o comentarios de la exposición del profesor Víctor. Así que adelante, si alguno de ustedes quiere comenzar. Oscar, ahí tiene un grupo de preguntas formuladas por Miguel en el chat, que tiene Víctor para responder un rato. Dice, debo retirarme, gracias por la invitación, interesante esta idea de definir criterios para establecer si un texto aporta o no a la alfabetización matemática. ¿Cómo se constata en la práctica que el uso de ese libro, que supera los criterios para la alfabetización en matemática, efectivamente logra su objetivo en un trabajo de aula con distintos estudiantes? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que hay que por ahí discriminar en esa pregunta. Hay diferentes usos de un libro de texto, es decir, podría ser el uso del profesor en el momento de la planificación o el uso de ese libro de texto en el caso de proveérselos a los estudiantes. Digo, ahí hay que separar. En particular, nosotros estamos poniendo énfasis en el momento de la planificación de ese futuro profe o de ese profe para planificar una clase. ¿Está bien? ¿En qué periodo de tiempo? Bueno, eso no entiendo. Trabajando todas las actividades y tareas se deben trabajar. No, bueno, todo eso va a ser a decisión de, pensando en un profe autónomo, reflexivo, que tome decisiones ahí, digo, eso le compete propiamente al profesor y también a ese futuro profe, es decir, nuestro intento va a ser no darle respuestas sobre eso, sino que tenga herramientas para poder hacer ese análisis, para poder desde ahí ver en qué forma lo usa. ¿Qué alcance tienen esos criterios que se levantaron en la formación de profesores de matemática o formación inicial? Bueno, el alcance que nosotros le dimos creo que tiene que ver, que él hace referencia a esa primera etapa de elaboración de criterios, fue una indagación libre. A ver, ¿cómo ven? Yo sentado, primera etapa, yo sentado en un escritorio con los elementos teóricos y los libros de texto. Formulo esto, bueno, estoy en una discusión con Mabel, pero ahora, en un aula de futuros profes que ya tienen materias avanzadas, que algunos otros ya están dando clases con libros de texto. Bueno, quiero escucharlos. Y de esa elaboración conjunta, que fue esa primera parte, se elaboró el procedimiento que fue puesto a la mirada de dos especialistas. ¿Qué alcance? Dice, para un profesor de aula que debe decidir por textos de estudio. Bueno, eso no sé, por ahí me perdí. Sí, estoy presente, no me alcancé a retirar. Ah, discúlpame. Miguel, Pensé que
porque decía ahí que debo retirarme. Entonces, Sí, no, sí, me iba a retirar, pero como vi que terminó la presentación, creí pertinente quedarme. sí, Agradezco la presentación y con la respuesta que ha dado, entiendo que hay un valor heurístico de esos criterios de alguna manera. sí, No necesariamente al aplicar esos criterios para la selección del texto, yo debo apostar 100% a todo el texto, sino que podría elegir alguna sección, podría elegir algunas actividades, porque en cierta medida se está garantizando desde esos criterios la selección de actividades, tareas que están presentes ahí. Y evidentemente que eso responde a la pregunta desde el punto de vista de la formación de profesores, o, por otro lado, para que un profesor en servicio pueda tomar en cuenta esos criterios con un valor taxonómico, probablemente, en cuanto a la alfabetización, para decidir si tal texto o material me es pertinente o no para trabajar esa idea de alfabetización. Es decir, me quedó claro y entendí cuál es la idea del estudio también, así que muy agradecido, bueno, porque uno también abre la mirada respecto desde otras dimensiones que puede mirar este fenómeno del aprendizaje y la enseñanza. En este caso, se está focalizando más en el tema de la decisión del profesor en cuanto a materiales de enseñanza. Así que agradecido por su respuesta muy muchas clara. gracias. Después, pregunta, bueno, está aquí. Sí. Karim, no sé si está por allí Karim, sí, ahí la tenemos. Si quiere hacer la pregunta directamente o la leemos. Muchas gracias, Marcel. Antes de Marcel, Karim dice, ¿se ha considerado el contexto sociocultural y sobre los alcances con respecto a las consignas? No sé muy bien a qué, tal vez si tenés audio, poder ampliarme. Sumo algo interpretando tal vez la pregunta. Ya los libros que están al alcance de la mano de los profesores nuestros, en alguna medida tendrían que tener esa consideración inmersa, porque si no, ya el profesor seguro no los va a elegir. O sea, voy a poner un caso extremo. Digo, si uno estuviera trabajando en una comunidad indígena aislada, bueno, hay libros que no los tendría, que no me llegarían. Y entonces, como siempre, la formación, que es lo que Víctor enfatiza, la formación del profesor que uno promueve es la de un profesional autónomo que puede tener herramientas para tomar decisiones y herramientas que no le hacen leer un libro entero. Porque si tuvieran que leer varios libros para decidir enteros, no lo haría, simplemente. Elegiría con algún otro criterio. Entonces, dentro del menú de libros que él tiene, si acaso tuviera el interés de promover la alfabetización matemática, que tenga algunas herramientas. Pero esos libros van a tener que estar en su contexto, en su entorno sociocultural, si no, jamás los podría tomar. O sea, no serían elegidos y nosotros no los forzaríamos a eso. Sí nos parecía introducir un texto que promueva la alfabetización o que desde nuestra vista pueda ser usado para promoverla, para que vieran el contraste. Y si vieron esa tabla con los 4 niveles de diseño de consignas, vieron que muy probablemente el futuro profesor va a tener que modificar las consignas. O sea, le va a tocar modificar, porque lo que tiene el libro, en alguna medida, es rígido. No lo saca del libro a buscar información. Entonces, poder ver esa disparidad, poder analizarla, poder ver si una u otra es más o menos rica, es una primera perspectiva que uno quiere que tenga el futuro profesor. Y luego, el universo de los libros, si decide usar libros o no. ¿Para qué los usaría? ¿Y cuáles? Va a quedar en manos del profe. Claro, o sea, bueno, si iba en esa dirección, por ahí ampliar que la consigna proponía un libro que nosotros marcábamos y otros libros que ellos tuvieran a mano. Y hubo estudiantes para profe
que ya están dando clase. Entonces, en esa reflexión del encuentro sincrónico, decían, los libros que yo uso no pasan un criterio. Después tomé otros libros que estaban a disposición, que yo los veía mejores y tampoco pasaban. Entonces se generó ahí un análisis súper interesante que da cuenta de que a nuestra pretensión era una herramienta, pero esa herramienta tiene que ser recibida, si no, nada, de nada sirve, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas aparecieron fuertes en el encuentro sincrónico, así como lo que marca Mabel acerca de esas consignas que iban acercándose cada vez más a promover la alfabetización matemática, de tener plasmado en un tipo de consigna aquello que el criterio pretendía también. Claro, claro. Es bien interesante. No sé si habrá otra. Aquí, por aquí hay una. A ver. Ah, bueno, la misma Cari dice, dándole respuesta a Mabel, así es, maestra, gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, alguna otra reflexión sobre el tema. Es interesante ver cómo detrás de esa competencia que tiene que desarrollar el futuro profesor de matemática y en general los profesores, porque de alguna manera el texto es un medio, es un medio de enseñanza. Se convierte en un elemento clave en esas competencias que tiene que desarrollar el estudiante para seleccionarlo. Pero fíjese que no sé si, y cabrá la reflexión y un poco también la pregunta, si más allá de lo que ustedes consiguieron, lograron ver, porque usted comentó algo bien interesante en la última respuesta que le dio al profesor Miguel, y tiene que ver con la reflexión que lograron alcanzar sus propios estudiantes cuando empezaron a hacer análisis de texto. Entonces, por ahí va de alguna manera el comentario y en parte la pregunta. Detrás de esa reflexión y detrás de estos resultados, me imagino que los mismos estudiantes empezaron a notar que los textos escolares tienen unas características que pueden o no contribuir a desarrollar o no determinadas competencias en quienes los usan, que son los mismos alumnos de las instituciones educativas. Pero aunado a eso también, fíjese que no sé si estará allí presente de alguna manera en los resultados que estos estudiantes pudieron de alguna manera notar que en los textos escolares hay ciertas características que lo llevan a descubrir, por ejemplo, cómo diseñar una tarea. Yo me estoy enfocando por la línea de investigación del Noticing, que es una forma de mirar la enseñanza. Y los textos escolares se convierten en registros de la práctica. Entonces, pudieron, no sé si sería bien preguntar esto, pero si las respuestas que dieron los estudiantes en los datos, ustedes pudieron percibir más allá de notar el logro no de la competencia de la alfabetización matemática, ver cómo los estudiantes quizá discriminaron, empezaron a notar que habían ciertas tareas que podían o no promover esa alfabetización matemática. Y allí es interesante ver, por ejemplo, cómo el diseño de tareas, junto con el uso de los textos y el seleccionar textos con criterios adecuados, permite es una competencia que tiene que desarrollar el futuro profesor de matemáticas. Entonces la pregunta es un poco sobre eso. Detectaron en las reflexiones que estos hicieron, que sus estudiantes hicieron, lograron detectar, por ejemplo, que hacían comentarios sobre los tipos de tareas que estaban desarrollando, las características que tenían los problemas, porque en el fondo, al mirar el texto, están mirando la potencia que tiene el contenido o las actividades que propone el propio texto.
Es un poco eso la pregunta o la reflexión. No sé qué comentario tiene. Tal vez vos refieras, yo tengo transcripción de los encuentros sincrónicos y por ahí estás pidiendo de alguna manera la voz de los estudiantes. Ahí dice un estudiante, el procedimiento me pareció bastante efectivo, a veces un poco injusto en la conclusión. ¿Por qué? Porque veían en alguna consigna cierto potencial que les parecía buenísimo. Igual el sistema está bueno, sirve bastante para elegir qué libro, porque no tenés que ponerte a analizar cada parte del libro, y sin embargo más o menos tenés una idea global de lo que podés sacar de ahí. Y sí puede llegar a ser útil para lo que uno, y sí puede llegar a ser útil para uno quiere, como alfabetizar matemáticamente, o otra cosa, digo, porque acá el objetivo estaba ahí, pero podría ser el desarrollo de habilidades, podría ser la resolución de problemas. Entonces, no es que esa reflexión también pasó en el encuentro sincrónico. No tiene que ver con que el libro sea malo. El libro no estaría ayudándome a mí en este momento pensando en alfabetizar matemáticamente, pensando en planificar con esa intención. Otra persona que ya estaba trabajando como profe en sus primeras suplencias, los textos escolares, dicen, en su mayoría no responden a la alfabetización. Me parece los que se usan, dice, y sobre todo los que uso yo. Es decir, hubo ahí una reflexión sobre el tipo de material, es decir, cuando en esta propuesta se los invitó a tomar libros, fueron a sus libros, es decir, les interesa, ahí hay una intención de avanzar, de construir en esta dirección, ¿no? Bueno, igual toda esta cuestión más de análisis fino sobre lo que emergió en esos encuentros sincrónicos es lo que tengo de tarea. Es decir, es lo que me va a permitir poder describir ese conocimiento matemático que pusieron a prueba profesores en formación en estas tareas de planificación, ¿no? Desde ese marco teórico, ahora ponerme a registrar. Pero bueno, fue un intento de traerte la voz de los estudiantes en esto que vos decías, Oscar. Sumo detallito. En lo que los alumnos entregaron por escrito, en esa primera tarea que fue tan demandante, ellos también plasman análisis en donde tuvieron que mirar con la teoría de la alfabetización matemática, libros, consignas, o sea, se metieron a ver eso. Y nosotros trabajamos mucho en la materia anterior a la materia donde está Víctor haciendo el trabajo de campo, cómo mirar consignas para poder decir si están bien formuladas, bien escritas, si pueden, si tienen el potencial de poder generar una actividad matemática rica en los estudiantes. O sea, es algo que atraviesa la formación de profesores porque las consignas son un elemento clave. El profesor vive dándole actividades a los alumnos y entonces desde el inicio los alumnos empiezan a mirarlas críticamente, tienen herramientas para mirarlas, para reformularlas y para mejorarlas. Esto que dice Víctor está poniendo el foco en un rasgo particular que es la alfabetización matemática. Y algo que nos preguntamos en esa tesis y que probablemente quede como en la sección de conclusiones o de perspectivas, mejor dicho, es si este procedimiento que está hecho y pensado como un procedimiento para seleccionar libros que permitan al profesor promover en su clase la alfabetización matemática de los estudiantes, no podría ser adaptado si uno cambia la alfabetización matemática por otro rasgo de interés en la formación, pero la estructura y por lo tanto cambia la teoría y el marco teórico y habría cosas distintas, algunas que son propias de la alfabetización matemática que habría que cambiar, pero esa estructura de organización del análisis de un libro, si no podría pensarse transferible a otro asunto con las características teóricas que ese otro concepto conlleve. ¿Me explico? O sea, le vemos un potencial más allá de la alfabetización matemática al procedimiento, con una necesidad de adaptación, ¿no? Y de
es conjetura esto que estamos diciendo, se podría transformar en hipótesis, llegado el momento, pero lo estamos pensando. Claro, claro. Sí, es una herramienta sumamente potente que ayuda al profesor que forma y ayuda también al estudiante que se está formando en la selección de los textos y algo que tocó también bien y que ustedes siento que lo trabajaron bastante porque, bueno, la profesora Mabel, como lo dijo Víctor anteriormente, ha investigado sobre el diseño, sobre las consignas y en función de eso los profesores en servicio, ¿cómo vieron? Porque me imagino que hubo después un cambio en ese proceso de lo mismo que los estudiantes. Esta mañana leía yo, bueno, ya sonar, pero ese apego que tiene el profesor de seguir haciendo aquello que recibió cuando era estudiante, es decir, cambiar esas concepciones, esas ideas sobre lo que es la enseñanza, la manera como me enseñaron, enseño, es un poco esa es una mirada que tienen y que de alguna manera la investigación lo corrobora y de alguna manera también hace que estas concepciones sean difíciles de cambiar, bien sea cuando se está en formación o cuando se está en servicio. Pero, ¿cómo fue ese cambio de esas concepciones con respecto al permitirse que ellos empezaron a mirarse de alguna manera sobre sus propias concepciones? Porque me imagino que hubo allí un conflicto cognitivo con los propios estudiantes y con los profesores en servicio con respecto a esto. Oscar, me estás dejando tarea. Digo, nuestro modelo, el modelo que tomamos como marco teórico, el MTSK, tenía la centralidad en las creencias, ¿no? Sobre la matemática y sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entonces, en ese rastro que de alguna manera vos estás demandando, va a venir de ese análisis, porque lo tenemos presente para el momento de ir a ver en ese registro de lo que fueron cada una de las tareas, las producciones, los encuentros sincrónicos. De los encuentros sincrónicos tenemos las transcripciones de todo lo que se fue diciendo y aparece esa mención también en el último encuentro de decir, ahora estoy entendiendo la alfabetización matemática, venía por este lado, yo me creía que era tal cosa. En los libros de texto yo creía que estos libros iban a permitir alfabetizar matemática. Con la sucesión de tareas eso no fue así. Me tengo que acercar desde otro lugar. En las planificaciones aparecieron diseños propios de consignas. Entonces, bueno, sí, hay mucho ahí de lo que no podemos dar respuesta, pero sí coincido con vos que es un lente sobre el que hay que mirar, con el que hay que mirar y que, bueno, por suerte lo tenemos en el marco teórico, ¿no? Ya está. Y de profesores en servicio no tenemos nada, porque de los alumnos que están dando clase, nosotros no los vamos a mirar en servicio. Nuestro foco está en la formación inicial. Que ellos estén dando clase, si modifican o no sus prácticas reales en su escuela y con sus alumnos, no es asunto de esta investigación. Obviamente la primera pretensión siempre es favorecer y fortalecer la formación inicial de profesores, pero siempre también en paralelo porque el grupo nuestro es bastante grande y tenemos mucho acceso a instancias de desarrollo profesional. O sea, en algún momento vamos a estar viendo cómo podemos aprovechar los resultados de la investigación para pensar en alguna actividad de desarrollo profesional, pero centralmente en la tesis no estamos viendo a los profesores en el ejercicio real de su trabajo.
están aprendiendo a planificar. Es la materia donde aprenden cómo se planifican las clases, cómo se planifica una materia. Ahí es donde estamos haciendo el trabajo de campo. Sí, bueno, sigamos. Si hay otra pregunta, otra reflexión, para ir cerrando entonces la jornada de hoy. Bien. Bueno, yo creo que Oscar, espero haber estado a la altura excelente. de lo pretendido. Así que yo agradecido, en un momento corrí un poco con los tiempos, pero creo que llegué. No, ni lo diga, profesor. Usted nos honra y nos honró con su presentación. Muchas gracias. Claridad en los planteamientos y con la claridad con que usted pudo de alguna manera explicar, porque no es fácil hacer esa transposición del rol como investigador al rol como exponente. No es sencillo. Entonces, de verdad que le agradecemos por su gentil presencia y por la colaboración que tuvo con nosotros, y además por su excelente exposición y por la claridad con que pudo expresar toda su investigación que ha desarrollado, y que por supuesto de la mano de la profesora Mabel, pues eso avanza con muchísimo éxito. Así que muchas gracias. Por ello, aquí en el chat también le comenta Karin, gracias por la invitación, por ilustrarnos. Saludos desde Perú. Saludos de Perú a los organizadores, gracias. Y al expositor también. Así que muy agradecido por su presencia, profesor. Y los esperamos el próximo jueves. Creo que tenemos también una expositora de lujo. Todos estos profesores que han venido de aquí mismo de Chile, el profesor Miguel, la profesora Claudia, ahora la profesora Mabel, el profesor Víctor, Marcel, Carnelli, son grandes expositores, grandes investigadores que los tenemos aquí en este seminario, y queremos agradecer en nombre del departamento de la carrera de Pedagogía y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat por estar con nosotros, por permitirnos que ustedes estén aquí participando e ilustrándonos con sus conocimientos y sus experiencias investigativas y de docencia. Así que un placer estar con ustedes, y vamos a abrir las cámaras, los que quieran y los que puedan, para tomarnos una foto de... Ok. Bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que la profesora Mabel está cumpliendo años. Felicitaciones de nuevo. Y que la pase muy bien, profe. Muchas gracias. Gracias por los saludos, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Chao, Víctor. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao, Miguel. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.